Buenos días, hermanos, Dios les bendiga ricamente. Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes. Mire dónde estamos ahora, comenzando con el libro o la carta primera a los Corintios, como les había dicho. No sé si estaba cumpliendo el tiempo de la semana exacta donde debíamos empezar, pero los días se pasan rápido, las ocupaciones son bastantes. Así que vamos a aprovechar este rato y empezamos con esta hermosa carta de Primera de Corintios. Bienvenidos entonces, hermanos, a la ciudad de Corinto, en aquel año más o menos 54, 56 después de Cristo, cuando Pablo escribe esta carta. Y por cierto, no me había dado cuenta del problema que me había metido cuando propuse estudiar Primera de Corintios. Qué carta tan complicada. Como ya dije, Pablo fundó varias iglesias y su trabajo misionero evangelístico era fuerte, pero ahora con esta carta está tratando ya no con el fundar una iglesia, sino con el caminar de una iglesia día a día. Y una cosa es fundar, otra cosa es su diario caminar. ¿Y qué iglesia le tocó en este momento a Pablo tratar? Yo a veces lo comparo con mi esposa cuando vemos a nuestras hijas criando sus hijos ahora, que por supuesto nos alegra mucho que lo estén criando, pero también vemos cómo ahora ellas están, por decir así, enfrentando los desafíos de madres, como cualquiera de padre o madre que sabe que una cosa es planear tener un hijo, otra cosa es criar un hijo el día a día. Y eso es lo que le pasaba quizás a Pablo con esta iglesia y con las otras iglesias que también fundó y trató de ayudar, ¿verdad? Y apoyar. Una cosa era fundar, otra cosa era tratar los problemas diarios de una iglesia y qué iglesia le tocó, como ya lo dije. Así que hay mucha distinción en eso, de tener un hijo y criar un hijo. Es distinto las dos cosas, ¿verdad? Vamos a orar y le pedimos al Señor que nos bendiga. No vamos a hacer ningún estudio directamente de la palabra hoy, pero vamos a hacer una introducción al libro, que creo que me parece interesante y nos va a dar una perspectiva general de lo que vamos a hacer, de los problemas que vamos a enfrentar y vamos a discutir, y eso nos va a ayudar mucho en el entendimiento futuro de todo lo que vamos a estar hablando. Padre, gracias por la bendición de estar una vez más juntos en este sitio, en este lugar. Gracias por cada hermano y hermana que está viendo este video desde su casa, desde su trabajo, desde su lugar, Señor. Gracias por permitirnos comenzar este otro libro, carta del Nuevo Testamento, como es la carta a la iglesia de Corinto, escrita por el apóstol Pablo. Gracias, Señor, por las claridades de las dificultades, de las situaciones que Pablo presenta. Gracias porque no escondió esta carta ni los problemas que estaban enfrentando esa iglesia, sino que lo compartió. Y estoy seguro que lo compartió, Señor, para nuestra edificación y desarrollo. Bendice este tiempo, bendice a cada hermano, que tu Espíritu Santo nos comunique tus verdades. Y ahora que empecemos a desarrollar, Señor, la próxima clase, empezando por el capítulo 1, que tú nos des, Señor, la bendición de compararnos, mirarnos en este espejo, evaluar nuestra propia vida como iglesia y, Señor, acercarnos a ti en humildad, pidiendo tu dirección, tu protección en todo lo que hacemos. Bendícenos, Señor, en todo lo que hagamos. En Cristo Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Como le dije, ahora nos trata Pablo de hablar de esa crianza, o más bien mala crianza quizás, con esta iglesia de Corintios que bastantes dolores de cabeza le dio. Y, por supuesto, aunque nos separan unos 2000 años de esta escritura, desde que Pablo lo hizo, sin duda que el mundo de hoy y la iglesia de Corintios tienen mucho, mucho en común. Y yo espero que podamos verlo. Algunos de los problemas que ellos enfrentaron, y repito, no estoy leyendo un pasaje de la Biblia en este momento, porque estoy tratando de hacer una introducción al libro, y ya la semana que viene, la próxima clase, pues tendremos ya la primera lectura directamente del libro, ¿verdad?, de Primera de Corintios, esta carta. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Uno de ellos es que tenía muchas divisiones o facciones delante de ella, y esas facciones o divisiones estaban realmente amenazando con destruir esta iglesia. Había diversidad de opiniones sobre temas muy importantes, sobre el matrimonio, sobre los problemas legales entre los hermanos,
sobre lo sacrificado a los ídolos, sobre sus reuniones de adoración y sobre todo problemas fuertes con doctrinas muy básicas de la vida cristiana. Todo esto estaba involucrado ahí, además de las otras cosas que vamos a estar viendo. Yo diría que una de las cosas que tenía específicamente hecho la iglesia de Corinto, esas divisiones o tribus que se hacían entre ellas, ¿verdad? Tribus que se separaban. ¿Puede Pablo ayudarlos a través de esta situación tan difícil? ¿Puede ayudarnos a nosotros hoy? Yo creo que sí, y por eso me propuse estudiar esta hermosa carta, porque sin duda que tiene mucha información para nosotros, así como la tuvo para aquella iglesia en aquel primer siglo del cristianismo. Para Pablo, por supuesto que estas divisiones que estaba viendo en la iglesia era una actitud muy mundana, muy inmadura, especialmente de parte de sus líderes. Y esa iglesia de Corintios, igual que la de hoy, por cierto, necesitaba una sabiduría capaz de unificarla, una sabiduría que no emergiera de los principios estúpidos del mundo, débil, ingenuo, sino que una sabiduría que viniera de Dios, que al fin y al cabo Él es la fuente de toda sabiduría. Y Pablo se enfrenta a estas situaciones tan difíciles, y las vamos a ver que son difíciles, que se enfrenta Pablo en esta iglesia con ese acercamiento sabio, espiritual, que venía de Dios. Por eso veremos en este estudio cómo Pablo maneja, yo diría, con una maestría espiritual y no humana, porque por eso creemos que son cartas inspiradas por Dios mismo, estas situaciones, y nos hace ver cómo esa sabiduría del mundo, esa razón humana, que hablaba mucho de la libertad desenfrenada, hablaba mucho de pleitos legales, había muchos problemas inculpables, pero contrasta fuertemente con los valores que Pablo quiere presentar, que son los valores de la sabiduría de Dios, como es la pureza, el perdón, la reconciliación, la fidelidad. ¿Y en qué criterios estoy yo basando mis acciones y mis decisiones? Y este es un punto clave que Pablo va a manejar en toda esta carta. ¿Qué criterios uso yo para manejar estas decisiones? ¿Son criterios del mundo, humanos, o son criterios basados en el reino de Dios, en el plan de Dios, en el deseo de Dios? ¿Quién quiere ser el primero? Dice la palabra. Tú quieres ser el primero. Ese es el principio del reino. Ustedes pueden responder mi pregunta. ¿Quieres ser el primero? ¿Qué dice el Señor? Vete de último. Perdonar hasta 70 veces. Son principios de la palabra. Dar mejor que recibir. Y recordemos que cualquier decisión que nosotros tomamos, y eso se lo recuerda Pablo a los Corintios, debe decidirse: ¿ayuda al reino o me ayuda a mí en mis planes? ¿Es el plan de Dios para el reino que quiere establecer o son para mis planes? ¿Cuál es esa fuente última de mis compromisos? ¿Por qué tengo yo un compromiso con una iglesia? ¿Por qué tengo compromiso con mi esposa, con mis hijos? ¿Es para mi bienestar o es por el deseo de lo que Dios quiere hacer en mi iglesia, en mi familia, con mis hijos? ¿Qué es la base de mi compromiso? Y Pablo nos va a mostrar esto y mucho más usando una hermosa imagen o ilustración. Y su base en todo esto es cuando él dice: somos un solo cuerpo, aunque somos muchos miembros. Esta es la ilustración que va a usar en general en 1 Corintios para mostrarnos cómo el propósito de Dios no soy yo, es su iglesia, es su deseo, es su voluntad, es su reino. Por supuesto, todos somos distintos. Sí es cierto que somos distintos, aunque formamos parte de un solo cuerpo. Somos tan distintos entre nosotros como es mi ojo con mi pie. Mi ojo no se parece en nada a mi pie, ni siquiera cumple las mismas funciones, ¿verdad? Pero lo que Pablo enfatiza es un solo cuerpo, aunque somos muchos miembros. Y Cristo y Pablo lo enfatizaron de muchas maneras, sabiendo o diciéndonos o enseñándonos que todos procedemos y pertenecemos a una misma fuente creadora, que es Dios mismo. Y la iglesia es el plan de Dios para este tiempo. Esa fuente creadora de Dios es a quien le debemos todo lo que somos y lo que podemos llegar a ser y también lo que podemos llegar a hacer. Y esto es lo que debe unirnos y nos debe unir con toda seguridad
esa fidelidad a Dios. Y esa primera carta de los Corintios se podría titular más bien como la papa caliente entre cristianos, ¿verdad? Usted sabe que cuando uno agarra una papa caliente no haya qué hacer con ella y la trata de cambiársela de una mano a otra para que no le queme, ¿verdad? Pero describes esas diferencias que también hoy se manejan en muchas de nuestras, como en todas de nuestras iglesias. Tiene que ver con inmoralidad sexual, tiene que ver con problemas matrimoniales, tiene que ver con divorcios, con ministerios de la mujer, con dones espirituales. Se mete con muchas cosas, por eso lo dije al principio, en qué problema me metí yo a tratar de estudiar Corintios. Pero realmente me ha animado mucho el empezar a estudiarlo y empezar a preparar estas clases para todo. Recuerden, trataremos de que la Biblia nos enseñe. Cada uno debe tomar su decisión con respecto a lo que estaremos conversando. Quizás estaremos en desacuerdo en muchas de estas cosas, no lo dudo, pero al fin y al cabo es la Biblia y el Espíritu Santo nuestra dirección. Yo entiendo que hay denominaciones y grupos de iglesias que se van caminando por un lado o caminan por otro, pero al fin y al cabo lo que estaremos tratando de ver es lo que la Biblia enseña, lo que el Espíritu Santo nos enseña, y usted cada uno toma de su decisión sobre cosas muy básicas. Trataremos de trasladarnos a ese siglo I, allá en Corintios, hasta desde hoy, de este siglo XXI, ¿verdad? Recuerden, estaremos buscando principios intemporales, principios que duran desde Corintios hasta el siglo XXI, principios que no tienen nada que ver con la cultura, aquellos que trascienden el tiempo, que trascienden las culturas, que trascienden la geografía. Sin duda que la iglesia de Corintios debemos tratar de imaginarnos, la verdad, devastada, como dije, con divisiones, con dirigentes muy egocentristas, enfrentados unos con otros y sin duda cada uno con seguidores leales que daban prácticamente su vida por el apoyo a estos creyentes. Uno de sus miembros vivía con una relación o una aventura amorosa con su propia madrastra. Y la iglesia, dice Pablo, que no lo corregía, no lo disciplinaba. Al contrario, muchos hasta se jactaban llamando esto libertad en Cristo. ¡Wow! ¡Qué libertad en Cristo!, ¿verdad? Aún se escondían detrás de aquello. Había demandas ante tribunales civiles o humanos y había hasta una situación de muchos de los miembros con relaciones con las prostitutas del templo de esa época, de esa diosa que vamos a hablar de ella en un momento. Y ante estas cosas había fracciones o grupos que promovían el celibato. Decían, no, entonces ningún cristiano debe casarse, ningún cristiano debe tener ningún tipo de relación con el sexo opuesto para toda la vida. Otros discutían sobre el grado de que los nuevos creyentes debían de romper con las costumbres paganas del pasado. Otros discutían sobre los roles de la mujer y el hombre en la iglesia y eso trajo una confusión terrible. Yo creo que hasta el día de hoy la trae, por cierto. Y eso combinado con una proliferación de profecías, de mensajes en lenguas no muy constructivas, por cierto. Así que todo eso ha sido una amalgama muy fuerte. Muy inmaduros algunos, especialmente su liderazgo, que ni siquiera creían en la resurrección corporal de Cristo Jesús. Y esa es la iglesia de Corintios. Esta es la iglesia a quien Pablo se dirige. Esta es la iglesia que vamos a estudiar nosotros en las próximas semanas o quizás los próximos meses. Todo en una sola iglesia. Yo no sé si podemos encontrar algo similar el día de hoy, pero quizás algunos de estos problemas en algunas de nuestras propias iglesias, aunque todo esto, repito, es muy actual. Pero Pablo les ayuda a entender, hermanos, les ayuda a entender, y espero que a nosotros también nos pueda ayudar a entender toda esta clase, la naturaleza de estos problemas y cuáles son las instrucciones divinamente inspiradas por Dios para Pablo como respuestas a estas cosas. Y eso nos va a ayudar, eso espero por lo menos, a entenderlas, a ver las amenazas que son para las iglesias, las divisiones y cómo nos debilitan el impacto transformador que Dios quiere tener hoy en el mundo. Cómo estas cosas que nos dividen lo que hacen es presentar una iglesia débil y opacada, por decir así, frente al desafío que el mundo nos enfrenta hoy. Por eso, no solo debemos entender los problemas
y cómo Pablo los afronta, los presenta a cada uno, sino también debemos encontrar qué aplicaciones válidas tenemos para el día de hoy. Por ejemplo, Pablo condena la división entre cristianos. ¿Cómo manejamos hoy esta condena de Pablo a la división con las divisiones denominacionales que, por ejemplo, encontramos hoy en este pleno siglo? Pablo condena los litigios ante tribunales seculares, ante tribunales del mundo. Pero ¿qué hacer con hermanos que no se sujetan a la mediación de la iglesia? Y eso lo enfrentamos en carne propia muchas veces, ¿verdad? Hermanos que a pesar de pasar el proceso de mediación de la iglesia en una situación incómoda, al final no aceptan la decisión de la iglesia, sino que se quieren ir a tribunales civiles, a tribunales legales. ¿Cómo lidiar con cuestiones como la excomunión en nuestras iglesias al día de hoy? ¿Cómo debemos promover el celibato hoy, que todos seamos separados, célibes, sin esposa, sin esposo? O cómo manejar las ayudas económicas que hoy se manejan tanto en las iglesias, cómo se manejan estas cosas, cómo lo usó Pablo. Y todas estas respuestas, yo sé, y muchas otras, por cierto, no son fáciles de resolver. Y quizás, repito, no vamos a estar de acuerdo en todas las soluciones. No se preocupen por no estar de acuerdo. Eso es válido, no estar de acuerdo. Aprenda de la palabra y tome su decisión. Al fin y al cabo, eso es lo que el Señor nos está mostrando. Podemos comparar lo que se habla de no comer lo dedicado a los santos. Algunos lo confunden o lo comparan con no tomar alcohol, por ejemplo, el día de hoy que el cristiano se abstenga completamente del alcohol. Podría ser, ¿verdad? Es cuestión qué pasa con los dones espirituales. Tremendo dolor de cabeza que nos crean estos problemas muchas veces. ¿Qué pasa con esa enseñanza de 1 Corintios 14, 39? Si quieren lo busco para ustedes para que lo veamos, que hay dos versículos muy juntos ahí que nos dejan pensando y cuando lleguemos allá nos van, por supuesto, a dejar a poner a pensar. 14, 39. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Pero enseguida en el 40 dice, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Ahí hay un buen balance y lo vemos ahí a Pablo haciendo estas cosas y mostrándonos esto. Para allá vamos a meternos. Son problemas, sí. Se prohíbe, no creo. Se acepta, la Biblia lo describe de una manera muy clara. Y sé que las denominaciones, las organizaciones tienen diferentes formas de ver las cosas. Y eso es correcto. Crea usted en su propia iglesia. Hay un ambiente en esa ciudad y vamos a ver un poquito rápidamente de este ambiente. Esta ciudad estaba fundada un poco de tiempo antes de Cristo y ya en ese tiempo de Cristo y de Pablo era una gran ciudad, lo que llaman en aquel tiempo una ciudad-estado, prácticamente tenía su propio gobierno, de la provincia de Acaya, por cierto, en aquel tiempo del Imperio Romano. Es una ciudad muy prominente, muy comercial, tenía rutas de comercio marítimo y también a través de carretera, muy prominente, mucho más que la famosa Atenas, y fue una ciudad reconstruida por el gran Julio César en el año 44 a.C. Se calcula que tenía en aquel tiempo unos 8.000 habitantes y unos 20.000 en zonas cercanas, así que es una gran ciudad. Y ese es el tipo de ciudad que Pablo se acerca, una ciudad muy rica, una de las más ricas de esa provincia de Grecia, y era un centro urbano y cultural muy desarrollado. Cada año dice la historia que se celebraban en esa ciudad como una especie de Juegos Olímpicos, lo llamaban Juegos Ísmicos, por el istmo, ¿verdad? Tenía un teatro que le podían, tenía un aforo de una capacidad de unas 18.000 personas, donde tenían conciertos, teatros y muchas de esas cosas. Era una ciudad que en la cima más alta tenía un templo a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor. Tenía más de 1.000 prostitutas como sacerdotisas, que parte de su adoración, por decir así, a la diosa, eran las relaciones con los visitantes o los que venían a ese templo. Ese es el tipo de ciudad donde Pablo funda y después corrige esa iglesia. Tenía otros templos, otros dioses. Había un dios llamado Asclepio, que es dios de la salud, otra llamada Isis, que es la diosa de los marineros, y también Poseidón. Así que era una cultura muy individualista, de mucha igualdad y libertad, y exigían eso, y una pequeña comunidad judía.
que no tenía gran número de personas. Pero la mayoría de los cristianos que en esa ciudad creen en Cristo, se convierten y ahora eran cristianos, pero venían de culturas paganas, culturas muy difíciles, y es una iglesia básicamente fundada entre grupos de clase media, aunque había algunos ricos de trasfondo, por supuesto, gentil, como ya dije, pagano, pero esos grupos pequeños ricos querían ejercer una influencia predominante en la iglesia. Había lo que llaman ellos en el tiempo patrones o jefes, que a través de su influencia económica dentro de la iglesia querían tener adeptos. Tenían problemas gravísimos en la cena del Señor, que llegaban a ser más comilonas que cena, y mientras unos se comían todos, otros quedaban sin hambre. Así que Pablo se mete con esta iglesia. ¿Y qué iglesia con que se mete Pablo? Una iglesia muy acomodada, por decir así, a la cultura. Una cultura también muy mundana, muy relacionada con las cosas de este mundo. Pablo establece esa iglesia en su segundo viaje misionero, más o menos allá como estudiamos, Hechos 18, 1 al 17. No era una sola iglesia grande, era una iglesia dividida en varios grupos, más o menos de 50 personas cada una, y él escribía más o menos unos 3 años después de fundada. Por eso la carta, dije hace rato, que estaba más o menos escrita en el año 55 o 56 después de Cristo. Y por cierto, la Biblia nos dice que no era la primera carta que Pablo escribía a esa gente. En el 5.9, 1 Corintios 5.9, Pablo le habla de otras comunicaciones anteriores, aunque no se preservó la carta para la posteridad. Recuerden, no todo lo que escribían los apóstoles era inspirado por Dios y útil, ¿verdad? Así que la primera carta quizás no se preservó, no tenía mucha información relevante para el caso, así que, pero sí hubo otras comunicaciones. Como ya dije, los problemas que tenían: mucha desunión, mucha arrogancia, mucha inmadurez, especialmente en sus líderes. Vean 1 Corintios 4.8, por eso usa Pablo ahí ese sarcasmo, ¿verdad? Ahí en esa carta, en el 4.8, miren lo que dice Pablo, rápidamente se los leo. 4.8. Él dice: ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes, para que también nosotros reinaremos con ustedes. Pablo, con sarcasmo, les ataca fuertemente y les critica todas esas situaciones que están pasando. Ese sarcasmo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Y todo esto lo maneja Pablo de una manera muy, muy clara. Hacía mucho énfasis en sus logros personales, y no había una madurez en el espíritu. Había arrogancia, por decir así. Muchos se creían mejor que otros. Muy popular esto en las filosofías griegas de la época. Había, como ya dije, jefes o patrones o jefes que traficaban con su influencia con la economía. Yo diría que trasladaron los principios de liderazgo seculares o mundanos, trasladaron los principios de liderazgo a la iglesia. Los ricos trataban de comprar la lealtad y las influencias con otras personas, por supuesto. Algunos usaban los tribunales humanos, sobre todo buscando el aplauso del mundo, no basados en el evangelio de la cruz. Había muchas prácticas paganas que no habían abandonado y mucha inmoralidad sexual, como ya había dicho. Era una cultura greco-romana dentro de la iglesia. Y tengamos mucho cuidado con estas cosas, y vamos a verlas con mucho detalle, por cierto, hermano. Ya ustedes se darán cuenta de todo lo que nos estamos metiendo en esta iglesia de Corintios. Sobre todo, había, para terminar ya esta introducción, un dualismo. Querían hacer una diferencia entre el mundo material y el mundo espiritual. Había una gran separación entre el espíritu y la materia. El espíritu es lo que Dios quería, decían ellos, es lo que Dios estaba salvando. Lo material, el cuerpo, era algo que no tenía solución, podíamos rechazarlo o desecharlo. Por eso decían: yo con el espíritu adoro a Dios y con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Qué tremenda desilusión para Pablo, pero qué tremenda poder manejar esto y poder entenderlo para el siglo XXI en que nos ha tocado vivir. Decía: esto es libertad en Cristo. Somos libres en Cristo. Hagamos lo que queramos entonces. Por eso les digo, hermano, en qué carta me he metido. Pero sin duda que es muy importante,
para nosotros estudiar estas cosas. Algunos han dicho que en el tiempo de hoy la iglesia es quizás 5 kilómetros de ancha, pero 5 centímetros de profundidad. Y esto es lo que está Pablo viendo en Corintios. Mucha gente, mucha anchura, mucha libertad, pero profundidad en su vida cristiana, muy, muy poco. Tengamos cuidado con estas cosas. Somos muy anchos hoy, poco profundos. Dios nos guíe, hermanos, a ver estas cosas. Y yo les diría que oren por mí para poder verlas, comunicarlas, y yo oraré por ustedes para que al oírlas puedan manejarlas por su Espíritu Santo en nosotros. Que Dios nos ayude a interpretar, a entender esta carta de Pablo para ordenar nuestra vida con las prioridades del reino y no las prioridades del mundo. Aquí tenemos entonces, para comenzar la próxima clase, 1 Corintios 1, 1 al 9. Lo voy a leer para ustedes, para dejar esta introducción y así poder concluir la clase en el día de hoy. Repito, es una introducción. La semana que viene, la próxima clase, nos meteremos con esta lectura. 1 al 9 de 1 Corintios. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hasta aquí la palabra de Dios, hasta aquí esta introducción. Nos vemos la próxima clase, hermanos, para comenzar esta hermosa y desafiante carta de 1 Corintios. Oremos. Gracias, Señor, por la bendición de poder abrir tu palabra, escudriñarla y ver en ella la enseñanza tuya. Padre, enséñanos a través de tu Espíritu Santo las claves de esta lección, de esta carta, para que podamos hoy en día, en este tiempo, enfrentar situaciones muy parecidas, pero saberlas manejar no desde un punto de vista legal o humano, mundano, sino como, Señor, tú las hubieras hecho y como Pablo mostró aquí en Corintios. Padre, bendice a cada hermano y hermana. En Cristo Jesús te pido estas cosas. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hasta la próxima clase. Dios les bendiga.